El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar pagándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, seguramente a ustedes les ha tocado permanecer en esos hoteles en donde a uno le entregan como una especie de escarapela, en donde aparece cuántas comidas puede reclamar, cuántas bebidas puede tomarse. Y bueno, durante la estadía, pues uno va tomando de la escarapela, arrancando pequeños pedazos y entregando. Es interesante que a algunos les queda casi que estricto, no les alcanza, y hay otros que les sobra y les sobra demasiado. Hagamos la comparación entonces, a partir de esto, con un dato que nos presenta el Evangelio y consideremos así nuestra vida. Que al entrar en este mundo, a todos nosotros, el Señor nos entrega una escarapela o una cantidad de fichos de perdón. ¿Y cuántos fichos se nos entregan de perdón? El número que dice el Evangelio es 70 veces 7. Entonces, ¿de qué se trata? De gastar esos fichos a lo largo de nuestra vida, gastarlos y gastarlos, hermanos, perdonando.
Lo repito, ¿cuántos fichos se nos han entregado a todos nosotros? Un ficho dice 70 veces 7. Se nos ha entregado una cantidad inmensa de fichos para perdonar. Y creo que aquí aplica aquello de, por mucho que los usemos, nos va a sobrar. No es como en los hoteles que nos entregan casi que estricto y uno tiene que medirse. No. Yo creo que con esa cantidad que nos entregan, uno puede desbordarse en perdón. Uno puede ser generoso en perdón. Porque por mucho que gaste, no nos vamos a acabar esa cantidad. Y creo, mis queridos hermanos, que si algo necesita nuestra vida, nuestra familia, nuestra parroquia, si algo necesita nuestra sociedad, es que nosotros, tú y yo, decidamos gastarnos esos fichos. Decidamos gastarnos esas ocasiones de perdonar y que comencemos a repartir perdón. Contrario, eso sí, a lo que dice una canción vallenata muy conocida en su momento y que de pronto las nuevas generaciones no la recuerdan, pero que tenía una frase que decía o que dice: mira mi cara, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. No sé si recuerdan esa canción, El Santo Cachón. Ok, así decía: mira mi cara, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Pues esa es una enseñanza contraria al Evangelio, contrario a lo que nos pide el Señor Jesús. Sí, nosotros somos hombres, varones y mujeres, pero somos cristianos, discípulos del Señor Jesús, de alguien que nos ha perdonado inmensamente. Dice el Evangelio: te he perdonado aquella inmensa deuda. Te he perdonado una deuda inmensa. Somos discípulos de alguien que nos ha perdonado. Entonces, somos hombres, cristianos, discípulos de alguien que nos ha perdonado. Entonces, nuestra misión es repartir perdón, porque eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos: los envío a perdonar pecados. Y eso fue lo que le dijo el ángel a San José, refiriéndose a Jesús: viene a perdonar pecados. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Perdonar. Y en ese sentido, ya que tenemos unos fichos en una cantidad enorme, hermanos, seamos rápidos en perdonar. Seamos rápidos en perdonar las ofensas que nos hagan. Sobre todo perdonemos rápido, rapidísimo, las ofensas pequeñas, insignificantes de cada día. ¿Y por qué digo rapidísimo? Porque cuando ya llegue una ofensa grande que recibamos, si hemos perdonado rapidísimo lo pequeño, ya estamos entrenados. Y así rápidamente podremos también perdonar las grandes ofensas que nos hagan y seguir perdonando. Estamos pues en un tiempo en donde el perdón es muy difícil, se guardan rencores y se guardan rencores por años, en que estamos disgustados en la casa, en el barrio, en el trabajo, por todas partes vamos con resentimientos, con murmuraciones. No, mis queridos hermanos, que hoy pues sea distinto, repartir perdón, dar mucho perdón, así como el Señor Jesús lo ha realizado con nosotros.
Digamos algo entonces de nuestra Bernardita, que ha gozado de las apariciones de la Santísima Virgen María allí en Lourdes. Ya decía ayer, el 4 de marzo fue el término de los 15 días en que la Virgen María le pidió a Bernardita que la visitara. ¿Y qué pasó? La prensa francesa de la época se burló. Acuérdense que era una Francia anticlerical, anticristiana, la Francia propia de la Ilustración. Esa Francia que se creía iluminada, que ya no necesitaba del oscurantismo religioso. Y pues bueno, como el 4 de marzo, simplemente la Virgen se apareció y ya. Entonces, ya para el 5 de marzo, la prensa se burló de la gente, se burló de Bernardita, dijo pues ya ese invento desapareció y parece ser que hasta Bernardita colaboraba en eso. ¿Y por qué colaboraba en eso? Porque Bernardita cuando le preguntaban decía, no he dicho que es la Virgen. Bernardita siempre decía, acueró esa cosa, esa persona. Luego no hubo milagros y Bernardita tampoco regresó a la cueva. Luego, empeñada, ver a Bernardita era una experiencia de desilusión. Enclenque, analfabeta, no daba para aprenderse las clases del catecismo, mal estudiante, su aspecto de pobreza. Pero bien, así Dios lo ha querido, porque detrás de esa desilusión van a continuarse muchísimos milagros que voy a comenzar a comentar a partir de mañana. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.